Hola, este video lo hago con el propósito de compartir la experiencia a un familiar enfermo de COVID. La experiencia vivida, la experiencia ayuda mucho. Entonces, hay mucha parte de la... Acuérdense que el conocimiento es teoría y práctica, o sea, teoría y experiencia. En este caso, el conocimiento adquirido lo he tenido a través de las experiencias con el COVID. Mis experiencias con el COVID han sido fuertes desde un principio. Al principio lo menosprecié y ya cuando empecé a ver muertes cerca de mi casa, mis vecinos, entré en gran preocupación. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer y aprender de los errores. Error número uno que yo pienso que es hacer caso a los protocolos de la OMS. Un protocolo quiere decir seguir este paso, este paso, este paso, como si fuera un estándar para todos. Entonces, yo en el gremio médico a veces se acostumbran mucho los protocolos y hay que seguir el protocolo y entonces se les olvida que cada persona es diferente. Ese es algo esencial, vital, que tenemos que entender todos. Cada persona es diferente, cada organismo es diferente y no se puede aplicar lo mismo para todos. Igual para todos, grave error. ¿Por qué? Por las diferencias que todos tenemos. Cada persona tiene que ser tratada según sea su caso específico. No es lo mismo una persona que tenga diabetes que una persona que tenga hipertensión o que una persona que tenga edad avanzada, uno que tenga arteriosclerosis, una que no lo tenga. O sea, hay mil diferencias. No es lo mismo tener 70 años que tener 20 años, no es lo mismo. O sea, hay muchas cosas que varían dependiendo de cada quien. Entonces aquí la experiencia que he aprendido del COVID es las personas grandes tienen muy alto riesgo. Entre más edad, yo creo que el riesgo va aumentando, ¿sí? Y entre menos edad se va disminuyendo. En la experiencia, afortunadamente, he aprendido que los chicos, los niños, los jovencitos casi no les pasa nada, ¿sí? Afortunadamente a la mayoría de personas jóvenes o niños o muy jovencitos o adolescentes casi no les va a pasar nada, ¿sí? A menos que tengan ciertas enfermedades ya desarrolladas, etcétera. Entonces el riesgo irá aumentando dependiendo de las enfermedades. ¿Qué me puede pasar si me da COVID? Puedo yo tener alto riesgo y no pasarme nada. O sea, no, lo que quiero decir es que no hay reglas. O sea, eh, me he cansado de escuchar videos en YouTube, comentarios, programas, televisión. Cientos, miles de horas hay de información en mi cabeza de lo que he escuchado. Desafortunadamente en el YouTube cualquiera puede subir lo que quiera y pueden subir mentiras y pueden subir puras cosas que nada tienen que ver con la realidad, y el hecho que aparezcan en YouTube o en la televisión o donde sea no quiere decir que eso sea verdad, ¿sí? Se manejan verdades en el mundo que luego se demuestran que son mentiras, como el decir que el cubreboca no era necesario para todos y que si desde un principio la OMS hubiera recomendado el uso de cubrebocas para todos, la historia sería otra y el número de muertos ni siquiera llegaría a la mitad de los que ahorita tenemos. Pero esos grandes errores de hablar y de decir como si tuviéramos ya la gran sabiduría, la gran ciencia, y con muchas gentes hablan con mucha autoridad como si supieran realmente las cosas y no con la sinceridad de que somos muy ignorantes, sean médicos, seas especialista, eres ignorante de esta enfermedad, eres ignorante en muchas áreas, ¿sí? Por muy médico y muy especialista que seas, le confiesa tu ignorancia. Eso es ser honesto, eso es ser sincero. Sin embargo, muchos se les dan de grandes sabios
y no confiesan su ignorancia ante la realidad. No hay conocimientos, no hay estudios, no hay muchas cosas. Esto es nuevo. No tenemos por qué tomar poses de sabelos todos. Hay que ser realistas y honestos. Los profesionales más honestos, que sí hay muchos y con los que me he encontrado, lo dicen con toda sinceridad. No tenemos conocimiento, necesita más experiencia, más años, más estudios. Todo esto es nuevo para nosotros. Tenemos apenas unos meses con esta enfermedad. No sabemos muchísimas cosas. Eso es ser más honesto. No estar hablando con esto es así y así y así, como si de verdad fuera, y no dicen nunca que no hay certeza en todo eso que se dice. Así que lo mismo les digo en este video. Yo no hablo ni con certeza ni con verdad, solo les voy a compartir experiencia, mi experiencia con mi familia, con mis familiares, con mis amigos, con mis vecinos, con la gente que me rodea. He tenido muchas experiencias de COVID, ¿sí? Incluso de manera personal, ¿sí? Lo primero y más importante y que se cumple normalmente es que la mejor defensa es el sistema inmunológico. O sea, la mejor defensa es nuestro propio cuerpo. Y lo mejor es tener a nuestro cuerpo con los elementos que necesita, las vitaminas, los minerales, la alimentación adecuada para que el cuerpo pueda defenderse y salir adelante. Entre mejor esté nuestro sistema inmunológico, mejor respuesta tendremos y más rápido se pasará esto. Bien, ¿qué cosas sirven para el COVID? El COVID, primero hay que entender lo que es una gripa diferente, pero al final es una gripa. La doctora Barrientos se ha cansado de insistir y de enseñar al mundo, y la han atacado y la han criticado por decir que es una gripa, y conforme avanza el tiempo se demuestra su verdad, y su tratamiento ha sido de los más eficaces y más efectivos, y esa bendita doctora ha salvado miles de vidas gracias a que ha entendido, ha sido de las primeras, una microbióloga que lo ha dicho desde el principio. Si se llama SARS-CoV-2 es porque se parece al SARS-CoV-1 y tiene de la misma familia, y estos producen gripa, son gripas a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, entendemos que nos estamos enfrentando a una gripa diferente, que no la conocíamos, pero al final es una gripa. Y todos los remedios que sirven para las gripas son útiles en un momento para los diferentes organismos. Es decir, los tés calientes naturales, el estar hidratado es importante para cualquier gripa, ¿sí? La hidratación, y más si esta es con tés beneficiosos, ¿sí? Existen cantidad de plantas conocidas a través de la historia de la humanidad para tratar las gripas, y esas sirven. ¿Qué plantas son esas que sirven para las gripas? La manzanilla, la hierbabuena, la canela es buenísima, ¿sí? El tomillo, la menta, ¿sí? Todos ellos son útiles para las gripas, y tomados hidratándonos continuamente con tés calientes nos ayudan a combatir las gripas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué más encontramos que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico? Pues el limón, un elemento indispensable, natural, buenísimo, ¿verdad? El limón, por sus propiedades antivirales, antisépticas, antigrasas, cientos de propiedades que tiene el limón, el ajo, la cebolla. Esos tres, limón, ajo, cebolla y jengibre o cúrcuma, extraordinarios, ¿sí? Los primero, limón, ajo y cebolla, y se completan con cúrcuma y jengibre, extraordinarios los cinco. Entonces yo creo que es importantísimo que en toda casa tengan esos 5 elementos naturales que van a ayudarnos muchísimo para todas las gripas, y el COVID no es una excepción. Les vuelvo a repetir: el ajo, el limón, la cebolla, la cúrcuma y el jengibre. Extraordinarios por sus propiedades
antivirales por sus propiedades para fortalecer el sistema inmunológico, extraordinarios para ayudar a sacar adelante en las gripas, y en el COVID no es la excepción. Son elementos naturales extraordinarios que su consumo natural es buenísimo para fortalecer nuestro organismo. Entonces, el tener estos elementos y estarlos consumiendo nos ayudan a complementar el sistema. Ahora, aquí, de acuerdo a investigaciones que se han hecho, etcétera, y que se manejan mucho en los medios, las vitaminas y minerales también son muy importantes. Obviamente, vitaminas y minerales, si tuviéramos una alimentación adecuada, tendríamos todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Pero casi nadie sabe comer, casi ninguno tenemos la alimentación completa y adecuada. La mayoría de vitaminas y minerales las encontraremos en los alimentos naturales, sin embargo, pero consumidos en balance, con equilibrio, sin excesos, sin extremos. Pero eso sería otro tema y nos complicaríamos mucho hablar de la alimentación. Vamos a hablar entonces de que, independientemente cada quien conoce su alimentación, si no tiene las vitaminas y minerales, sobre todo, cuáles son las que más se recomiendan para las gripas y para el COVID en particular, el hierro, el zinc, son muy importantes. Entonces, tener hierro, zinc como minerales son sumamente importantes. Las vitaminas A, B, C, D y E también son sumamente importantes. La vitamina D se reactiva mejor en nuestro cuerpo a través de tomar unos minutos de sol, ¿verdad? Hay una reactivación natural de la vitamina D, por eso también es recomendable ahí los baños de sol para incrementar el desarrollo de la vitamina D en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cómo puedo completar todo esto? Pues lo que obviamente si nuestra alimentación es balanceada, equilibrada, pues no tengo ningún problema, ya tengo todos los elementos. Pero ¿cómo sé que sí los tengo y que los tengo? Entonces, si ya tienes COVID o estás por tener COVID o lo que sea, pues te recomiendo entonces que complementes tu alimentación con vitaminas y minerales, las que hemos mencionado. Ya existen algunos complementos vitamínicos muy buenos que incluso contienen todas estas vitaminas y minerales en un solo complemento. Es cosa de que los busquen y que lo chequen, que tengan la vitamina A, la B es muy importante, la C muy importante, el limón tiene mucha, la guayaba, los cítricos están llenos de vitamina C, la D, la E, todas estas vitaminas son muy importantes para que nuestro cuerpo responda adecuadamente en esta defensa contra esa invasión del virus del COVID. Y los minerales importantes, el zinc y el hierro y el magnesio. Esos tres minerales son muy importantes que los tengamos en nuestro cuerpo. Y entonces nuestras vitaminas y minerales, junto con una alimentación adecuada, junto con nuestros elementos que sirve para cualquier gripa, como ya mencioné, el estar hidratándose continuamente, el descansar, el no fatigarse, el sudor ayuda, es una forma natural de eliminar los virus, eliminar las toxinas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Nos ayuda mucho el sudor, la sudoración. Recordemos que los mecanismos de defensa naturales del cuerpo es el sudor, pero es la temperatura, es la inflamación que es producida por... Esta inflamación se produce, en el caso de estos virus y todo eso, es una forma de defender el cuerpo que envía células a atacar a las otras, etcétera. Pero cuando ese ataque es excesivo, es exagerado, es desmesurado, esa inflamación se puede convertir en peligrosa. Entonces, el proceso inflamatorio es lo primero que se recomienda atacar. ¿Sí? Entonces, por eso, al revisar los medicamentos de familiares, amigos y todo,
En el 99% de los casos encontré que los médicos están recetando para tratar el COVID en casa y todo, tomar para la temperatura, el famoso paracetamol o cualquier otro antipirético, se le llama antipiréticos a los que combaten la temperatura. Entonces, tomar para la temperatura, tomar para la inflamación, son los desinflamatorios, desinflamantes, el ibuprofeno, naproxeno, que hay muchos, ¿sí? Muchísimos, cada médico receta algunos de ellos, la dexametasona también es un desinflamante, en fin, pero básicamente el tratamiento va a consistir en tomar, si tenemos temperatura, si no hay temperatura, pues ¿para qué vas a tomar un antipirético? Es absurdo que estés tomando un antipirético si no tienes temperatura. Entonces, la recomendación es no estar siguiendo protocolos, es decir, no repetir lo mismo para todos, cada quien es diferente. Si no tienes temperatura, ¿para qué vas a tomar un medicamento que no te está sirviendo? Y agregar medicamentos, meter medicamentos de más, dice, pues por las dudas, en lugar de causar beneficio, pues causar daño. No hay que tomar lo que nuestro cuerpo no necesite. Por eso es muy importante que no se autorreceten, que sigan bajo una prescripción médica, pero bajo un médico que los atienda de manera personal, particular, que trate su caso de manera particular y les dé los medicamentos de acuerdo a cómo ustedes van evolucionando. Si les manda, su médico les dice que tomen un antipirético, o sea, contra la temperatura, cuando ustedes no tienen temperatura, pues entonces ese médico está siguiendo un protocolo y yo no recomiendo a los que siguen protocolos. Me hace un error gravísimo seguir protocolos, dar recetas generales, lo mismo para todos. Para mí, en lo personal, lo considero que es un error muy grave y una crítica muy severa que hago a los que quieren seguir protocolos. Yo entiendo que en hospitales y en masas y todo, pues sí hay que darles y a ver cómo salimos y la regla es esto, porque no podemos estar atendiendo uno por uno. Pero lo correcto es atender uno por uno de acuerdo a su problema y de acuerdo a su enfermedad. Por eso el hacerse estudios desde un principio, en cuanto me detecten o sospecho que tengo COVID, hacerse estudios inmediatamente para saber cómo estoy, cómo está mi organismo por dentro, cómo está mi sangre, cómo están mis defensas, cómo están mis glóbulos blancos, mis glóbulos rojos, etcétera. Una química, un laboratorio, ¿sí? Hacérmelo inmediatamente, ¿sí? En muchos laboratorios y por protección y si sospechan que tienen COVID, no los van a recibir y está correcto. Sin embargo, laboratorios como Dr. Simi, como otros, van a su casa, una cuota de 50, 100 pesos más y van y les toman la muestra a su casa, en la comodidad de su hogar. Nada más es sacarle sangre y revisar y hacer todo el análisis clínico. Pidan la clínica lo más completa que se pueda, de todos los elementos. Entre más les muestren información de su cuerpo es mejor, ¿sí? Para que su médico y ustedes sepan cómo están, ¿sí? Y esto es recomendable hacérselo periódicamente, a lo mejor cada 7 días, para ir viendo cómo se va comportando su cuerpo y de acuerdo a lo que está sucediendo con su cuerpo, ir dando las dosis y los medicamentos. Eso es actuar específicamente y de acuerdo a cada quien. Eso es una atención personalizada como se tiene que hacer en mi punto de vista muy particular, que es lo que yo creo que es lo más correcto, atender a cada quien de acuerdo a su caso, ¿sí? El otro aspecto, entonces, ya hablamos que es importante que estemos alimentándonos bien, que esto es una gripa, que nos tenemos que cuidar muchísimo. Conviene tomar, por ejemplo, esos famosos caldos de pollo, esos calditos que nos caen también cuando estamos enfermos. Por algo el cuerpo reacciona también y le agrada esa alimentación, que difícilmente la van a tener en un hospital o en un rico caldo de pollo bien preparado con sus verduras, con su cebollita, bastante cebolla, ajo, limón, le pueden agregar jengibre. Ahí
bastante ajo, y ese es un caldo extraordinario que les va a ayudar a fortalecer y alimentar correctamente su organismo, y por eso lo sienten tan bueno, tan rico, el cuerpo mismo se los pide, ¿sí? Ante una gripa no hay nada como un buen caldo de pollo, bien preparado, bien servido, es extraordinario, se los recomiendo. Los tés también, se han combinado tés, se pueden usar a veces el té, ponerle por ejemplo canela, con un té de canela, con menta, ponerle cebolla y ponerle ajo, también me parece muy bueno, y endulzarlo con miel, ¿sí? Unas gotitas de limón y endulzarlos con miel. Todos ustedes del que quieran, pónganles, endulcenlos con miel, si tienen problemas de diabetes y todo eso, entonces ya no podrán endulzarlo y sigan las indicaciones correspondientes, porque cada caso en particular tiene que tomar en cuenta los detalles. ¿Sí? La miel tiene unas propiedades extraordinarias, buenísimas, pero los pacientes con diabetes pues tienen que cuidar todos los detalles, ¿sí? Y en general, para la mayoría de los que no tengan diabetes, la miel viene a ser otro elemento buenísimo. Entonces, elementos que me van a ayudar a salir mucho más rápido de una gripa o del COVID se llaman, vuelvo a repetir, limón, ajo, cebolla, jengibre, curcuma, ¿sí? Vitaminas A, B, C, D, E, ¿sí? Minerales, magnesio, zinc, hierro. Todo esto es elementos naturales que el cuerpo requiere, necesita para hacer una correcta y equilibrada defensa. Si el cuerpo se aloca, y lo que se ha recomendado mucho otra vez, ¿qué están los médicos recetando? ¿Sí? En la mayoría de recetas he observado, ya les repito, desinflamantes para cuidar lo de la inflamación, que es importantísima. Evitando el proceso inflamatorio vamos a evitar complicaciones de respirar, complicaciones peligrosas, para no llegar a fases agudas y que tengamos que llegar a ser hospitalizados. Entonces, desinflamatorios va a ser muy importante. Los antipiréticos, solo que los necesiten, ¿verdad? Los de la fiebre, solo que los necesiten, si no, no. El desinflamatorio, y otro que es muy importante, de acuerdo a lo que se investigó en Italia y todo eso, que se entendió que se veía que muchos fallecieron, pero no fueron por el COVID, sino fallecieron porque tuvieron problemas con el corazón, ¿sí? Tuvieron problemas de embolias, problemas de esto, problemas de trombos, problemas de ese tipo, que se les ¿por qué se les pasó eso? Porque el sistema inmune se alocó y empezó a crear una serie de reacciones tremendas en el organismo, que llegaron a provocar una invasión excesiva de elementos que pudieran haber provocado taponamientos en venas o arterias que los condujeron a la muerte. Así que ya después de lo de Italia, casi ya todos los médicos empezaron a recomendar el uso de anticoagulantes, ¿verdad? Anticoagulantes, ya de perdida la aspirina de 100 miligramos, pero bueno, cada médico ya recomendará los anticoagulantes, ¿verdad? Para atacar lo que en términos médicos se le llama una tormenta de citocinas, ¿sí? Bueno, son reacciones que no quiero aburrirlos con terminología médica, sino tratar de ser lo más sencillo posible. Entonces tenemos que cuidarnos también del proceso inflamatorio y cuidarnos de nuestro sistema circulatorio. Tomar medicamentos para que nuestro sistema circulatorio esté funcionando bien, esté funcionando óptimamente, y ahí sí el uso de anticoagulantes es muy recomendado. En el caso de que empecemos a tener complicaciones, que va aumentando, que recuerden, cuando tenemos una infección viral, las gripas, ¿cómo funcionan las gripas en términos muy generales, así muy simples? Una gripa, nos damos cuenta que estamos sacando a veces un moco transparente, nos sale hilos como agüita transparente. Mientras se mantiene transparente, estamos hablando de un proceso viral.
quiere decir que es el virus, estamos en un proceso de infeccioso por un virus y tenemos estamos siendo atacados por el virus y el moco transparente nos da la idea de esa invasión y nos sentimos mal nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nos duele la cabeza, cuerpo cortado, etcétera, etcétera. Las reacciones del COVID, de esta gripa, en algunos da, no da, o sea, no hay reglas generales. Lo que he visto yo escrito de reglas generales falla, no es cierto. La temperatura, no a todos les da temperatura. Cantidad de parientes, e incluyéndome yo, nunca tuvimos temperatura, nunca hubo un grado de temperatura. Así que mentira de que a todos los que tienen COVID les da temperatura. Y así les puedo hablar de muchas mentiras que en la práctica, aunque los médicos lo digan, la teoría lo diga, en la práctica es otra cosa, ¿sí? Así que en el caso de mi esposa, de un servidor y de muchas otras gentes que me he enterado, un grado de temperatura nunca han tenido y han tenido COVID. Así que esa famosa prueba de ponernos la testa de temperatura y que con eso ya, eso no sirve, la verdad. O sea, es una idea ahí, no es real, no estamos siendo protegidos porque la gente está entrando sin temperatura. Pueden estar entrando un montón que tienen COVID y no marcan nada de temperatura, como fue mi caso, como fue el caso de muchos familiares y parientes míos. Pero bueno, entonces regresemos a la esencia. Hay que pensar entonces en atacar a veces. En realidad, perdón, estaba explicando que si tengo transparente, estoy hablando de un virus, pero después de unos días, 1 o 2 días o X tiempo, resulta que mi moco ya no es transparente, ya es verde, ya cambió. ¿Qué me indica eso? Eso me indica que hubo un cambio de infección, o sea, o no un cambio de infección, sino que ya tengo una infección más, que es bacteriana. Cuando yo ya presento moco verde, estoy hablando de un proceso infeccioso de bacterias. Contra los virus normalmente no hay medicamentos. Contra las bacterias sí hay medicamentos. Y los medicamentos que se usan para las bacterias son los antibióticos. Y hay muchos tipos de antibióticos. El hombre ha abusado del uso de los antibióticos y hemos provocado que muchas bacterias se vuelvan súper resistentes a los antibióticos por el uso mal hecho de los antibióticos, mal administrados, mal dosificados, mal llevados al uso adecuado por las personas y hemos creado bacterias cada vez más fuertes, más poderosas que resisten a los antibióticos y eso se vuelve cada vez un peligro mayor para todos. Por eso muchos países, muchos médicos cuidan mucho el no dar antibióticos si no es bajo estricta vigilancia médica. En el caso del COVID pasa algo parecido. Si nosotros aumentamos y empezó a cierto momento, cambió, nosotros ya tenemos infección bacteriana, tenemos que tomar antibióticos, ¿verdad? Y por eso los estudios de laboratorio son muy buenos porque ahí me van a estar diciendo cuándo hay, no es estar adivinando, no es estar viendo, estar jugando a las adivinanzas, sino es estar viendo la realidad, cómo el cuerpo se va comportando. Por eso les digo que empiecen a hacerse sus estudios y inmediatamente a los pocos días vuelvan 7 días, 5 días, etcétera, según su caso, vuelvan a hacer análisis clínicos. Esos son muy sencillos, vienen a su casa, toman una jeringa, toman sangre, se lo llevan y les dicen cómo van todo. Eso es un proceso como con Dr. Simi o con Chopo o con otros laboratorios que van a su casa, le toman la muestra y les dicen cómo van. Y de esa manera van a llevar un mejor control de su proceso, de su enfermedad, con información científica, con información real, cada quien en su caso en particular, y ser tratados en casa es lo mejor, porque ahí no se les van a aplicar protocolos, sino se les va a aplicar un tratamiento personalizado, de preferencia que su médico esté al pendiente en todos los detalles, y sus parientes y ustedes mismos, tomando los elementos, los nutrientes, los alimentos adecuados, que no se los van a dar de manera igual en un hospital porque no hay ni los recursos, ni el personal, ni nada para estar tratando a ese nivel personalizado que ustedes sí lo pueden hacer en su casa, ¿sí? Entonces,
Estas serían mis recomendaciones. Entonces, que no se les olvide, si ustedes tienen COVID, ¿qué recomendaciones les doy? Tratarse inmediatamente, empezar luego por hacerse estudios, empezar a tomar los alimentos y vitaminas y minerales que les mencioné, fortalezcan todo su sistema inmunológico y empiecen a tratarse con un médico para ver qué desinflamantes van a tomar, qué medicamentos van a tomar, de qué desinflamantes, qué antipiréticos, qué anticoagulantes van a tomar, y el número, la cantidad, y en base a los estudios de laboratorio que se hagan inmediatamente y seguir un seguimiento que el médico se los puede hacer de manera personalizada a través de Zoom, a través de internet, a través de videoconferencias. No tiene que estar el médico ahí junto a ustedes. Gracias a la tecnología podemos ser bien tratados y de una manera muy personalizada a través de internet y estar en contacto continuo con nuestro médico. Cualquier síntoma, cualquier detalle, estarlo consultando con nuestro médico. Por si se agrava, ¿qué tienen que hacer? Tener oxígeno en su casa, tener un concentrador de oxígeno. Chequen entonces si se agrava para que de preferencia en su casa pasen y sean atendidos y sean bien librados, y la mayoría va a salir en su casa, ¿sí? Entonces, en algunos casos se complican más que otros, les llega a faltar, hay que estar registrándose continuamente su temperatura, hay que estar registrándose su pulso, ¿verdad? Estarse tomando su frecuencia cardíaca, checándose la oxigenación con un oxímetro, checarse la presión con un baumanómetro, checarse la temperatura con un termómetro, y todo eso estarlos registrando, llevar un control, su hojita de control, su registro, varias veces al día para que vayan monitoreando y le vayan mostrando a su médico. Y su médico, de acuerdo a cómo se va comportando, junto con sus estudios de laboratorio, les va a ir dando los medicamentos correctos para que ustedes vayan a salir, y lo más importante es evitar complicaciones. Si actuamos desde un principio y a tiempo, vamos a evitar complicaciones. Si alguien se complica, el riesgo es de que tenga que parar en un hospital. Entonces, el 97-98% no se va a complicar, puede ser tratado en su casa, incluso si le falta oxígeno, lo puede recibir en su casa, en fin, lo puede tomar, no se alarmen, ¿sí? Mucha gente cuando le falta oxígeno luego se quieren ir. Si ustedes se prepararon y tienen su tanque de oxígeno, tienen su concentrador de oxígeno, pues con eso la van a librar, van a salir, y un buen control, un buen seguimiento médico, ustedes la van a pasar tranquilamente en su casa y van a salir adelante mucho más rápido, y dejarán de tener el riesgo de ir a un hospital donde existe una concentración de carga viral muchísimo mayor que la que ustedes puedan tener en su casa, y además ahí existen el riesgo de otras infecciones que en su casa pues, no las tendría, ¿sí? Así que el evitar la hospitalización es una buena medida al máximo posible, a menos que su médico les diga no hay de otra, ¿verdad? Ya a pesar de que hicimos todo eso, pues la única es el hospital, que sería lo último que yo recomendaría, ¿sí? Yo evitaría al máximo ir a un hospital por los problemas que hay de servicio, de salud, de infecciones, de alimentación, de que no se puede tratar a detalle y en particular y con tanto esmero como se le puede tratar en casa a un paciente, con tanto cuidado, con tanto amor, con tanto detalle, como puede ser tratado uno en su propia casa, ¿sí? Entonces, estas son mis recomendaciones de experiencia, de vivencias que he tenido con el COVID, y se las comparto con mucho gusto, con mucho amor, que ojalá les sea de utilidad. Dios los bendiga. Y la otra parte importantísima que a mí siempre me ha funcionado y me ha sacado de todo y me ha ayudado para mí y para toda mi familia es estar bajo el abrigo. Estar bajo el abrigo, estar protegido, y eso es vivir creyendo, confiando en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo. Eso es lo mejor que pueden hacer, vivir bajo el abrigo, confiar en Dios, acercarse a Dios, vivir una vida más cristiana de verdad,
creerle a Jesucristo. Eso les va a dar mucha paz, mucha bendición, y van a sentir una confianza y una paz que nada ni nadie se las puede dar. Confíen en Dios y pongan sus vidas en Él, porque a Él le debemos todo. Dios los bendiga hoy y siempre. A ti y a todos los que escuchan este video se los deseo de corazón.